¿Qué tal? Mi nombre es Julián Ferreira. Agradezco a Motorcico la invitación para este ciclo de conversación y demás. Soy psicólogo, psicoanalista, docente en salud pública y salud mental, cátedra segunda, consejero directivo por la minoría del claustro de graduados. Y bueno, entre otras cosas más, acabo de compilar junto a José Antonio Castorini este libro que se llama Neurocientismo o Salud Mental, discusiones clínico-críticas desde un enfoque de derecho, donde hemos escrito también y donde también participan autores y autoras como Alicia Stolkiner, Emiliano Valende, Norma Filidoro, Lucía Siquia y Santiago Rebasa, ¿sí? ¿Por qué les cuento de este libro que acaba de salir? ¿Sí? Básicamente porque en función de la invitación que me han hecho, decidí leerles y compartirles un resumen de lo que sería la introducción y al mismo tiempo de lo que implica un texto para ceñir lo que hemos nosotros denominado como neurocientismo, ¿no? Así que les voy a leer la introducción a este libro que espero pueda contribuir a pensar la posibilidad de leer críticamente y clínicamente los efectos de ciertos aplicacionismos acríticos y muchas veces irresponsables de los saberes en neurociencias al campo de prácticas clínicas en salud mental, ¿sí? Así que les voy a leer brevemente el texto y por ahí luego haré algún comentario, ¿sí? Bien, ¿son antitéticas las neurociencias y la salud mental? Por supuesto que no. Mientras que las primeras implican un conjunto de saberes, metodologías y conceptos, la salud mental remite a un campo de prácticas sociales, clínicas y políticas de gran complejidad. Un territorio de disputas y conflicto, por demás amplio, pero que excluye cualquier forma de pensamiento único. A su vez, va de suyo que diversos profesionales y trabajadores apoyados de uno u otro modo en las neurociencias intervienen en dicho campo. Incluso también, en algunos casos, sin admitir, omitiendo o desconociendo que sus intervenciones, ya sean clínicas, académicas y o mediáticas, se desarrollan o tienen efectos en dicho campo. ¿Es incompatible una intervención desde las neurociencias en el campo de la salud mental? También la respuesta es negativa, y por ello lo que sigue no consiste en una crítica infundada ni directa a la amplia variedad de conocimientos, saberes, técnicas y avances en neurociencias. Muchos de estos resultan interesantes y cruciales para la complejidad de problemas de nuestro campo de prácticas. No obstante, es condición para lo anterior que las neurociencias, esto es, quienes las practican, referencian y o utilizan, asuman también como propia la complejidad de este campo de prácticas. Sobre todo, la asunción de que toda práctica en salud y en salud mental será clínica a condición de incluir como piezas centrales el resguardo por los derechos humanos, el respeto y la búsqueda de la dignidad de las personas usuarias. De ahí que para garantizar todo lo anterior se tornen necesarias tanto relaciones interdisciplinarias e intersectoriales como también profundas discusiones y apertura honesta para la misma sobre el sentido, finalidades y límites de nuestras intervenciones, dispositivos, instituciones y políticas públicas. Toda discusión dentro de un campo de prácticas como el de la salud mental implica que los anteriores elementos confluyan en una discusión ulterior, pero que nada debe ser pospuesta. Interrogar las características y concepciones de sujeto en nuestras prácticas. Decir o afirmar neurocientismo o salud mental remite a una clara oposición, pero que de ninguna manera incluye en sí, de manera inexorable, a las neurociencias ni a sus prácticas en lo que les corresponde como un campo de saber autónomo y con criterios científicos propios, sino que nos referimos a una versión reductivista que les atribuye un carácter excluyente. Por ello es que circunscribimos lo propio del neurocientismo a un uso hegemónico que subalterniza a otros discursos de otros campos disciplinarios y que pretende aplicarse de modo directo, sin mediaciones, al campo de la salud mental, desconociendo sus propias condiciones de posibilidad, rechazando toda autocrítica de su soberbio aislamiento respecto a otros saberes y prácticas con una extensa historia y densidad cultural en el país, como por ejemplo la psiquiatría, el propio psicoanálisis o la psicología, entre otras.
El neurocientismo entonces implica tesis acríticas de los saberes, conocimientos y nociones de las neurociencias en torno al campo de la salud mental. De hecho, durante el periodo de escritura y compilación de este libro, se sucedieron en nuestro campo, país y región complejas y muchas veces terribles transformaciones sociales, culturales y políticas. El cambio en el gobierno nacional a finales de 2015 tuvo como efecto, entre otros, un viraje pronunciado en la gestión gubernamental de las políticas sanitarias y educativas que introdujo de diversas maneras e intensidades a lo que aquí circunscribimos como neurocientismo en el centro de la agenda pública. Para mencionar algunos ejemplos, sendas autoridades de aplicación de las legislaciones y políticas en salud mental y educación comenzaron a pregonar y operacionalizar algunos giros discursivos y concretos en torno al neurocientismo, tanto en la formulación de nuevas acciones como en la reestructuración de programas vigentes. Intentos como el de crear un polo de neurociencias en reemplazo a diversas instituciones monovalentes de salud mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como jornadas masivas denominadas El cerebro va a la escuela o Cerebrar la salud mental. De este modo, no solo introducían una retórica nueva, o eran efectos de la mera vulgarización de un discurso, sino que también comenzaban a sugerir posibles, y en algunos casos efectivamente concretados, cambios en los modos de incidir desde el Estado en ciertos campos de práctica. Así, y lejos de constituirse meramente en eslóganes, el caso del fracasado intento por reformar regresivamente la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental implicaba no solo francas contradicciones con el texto y espíritu de la propia ley, sino también una fuerte apuesta a la degradación de la complejidad del campo de la salud mental vía la inclusión de una creciente hegemonía del neurocientismo. Si bien estos ejemplos refieren a un pasado reciente y a medidas que en algunos casos no pudieron prosperar a causa de la tenaz insistencia en la articulación, discusión y resistencia de los diversos actores que componen el campo de salud mental, no son meramente una pieza de historia superada. Por el contrario, forman parte de un proyecto que pretende imponerse, apoyado en algunos organismos internacionales que promueven, en torno a la salud mental, intereses de laboratorios farmacológicos y que se basan en el prestigio y seriedad de las neurociencias como coartada para extirpar las incertidumbres propias de otros saberes sobre la salud mental. De hecho, mientras culminábamos de escribir el libro que les hacía referencia al principio, se celebró una extraña e irregular acta-acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una asociación gremial llamada Médicos Municipales que tenía como objetivo, que tiene como objetivo central, posponer uno de los plazos fijados por el vigente Plan Nacional de Salud Mental en torno a la transformación de las instituciones monovalentes para el año, o que pone fecha límite al año actual, es decir, al 2020, pero que, como fundamento y legitimación, aludía y promovía al neurocientismo como signo de una posición corporativa. En otras palabras, las discusiones críticas que estamos proponiendo implican una vigencia comprobable en los mencionados ejemplos e hitos recientes o actuales ligados al campo de la salud mental y también en torno al campo de la educación. También tienen que ver con diversas formas de representación social, en buena medida constituidas en la esfera pública y también en la vida cotidiana de los grupos sociales y que han abonado al neurocientismo. Es decir, se trata de dimensiones que no son ni académicas, ni sanitarias, ni tampoco estrictamente clínicas. Nos referimos al impacto y naturalización del neurocientismo en el discurso y prácticas de sentido común. Aquí, para esto, han participado célebres speakers, comunicadores sociales, referentes mediáticos o incluso de la política. Esto último, si bien implica lo propio de la imaginarización y concretización de cualquier discurso científico al transferirse a la sociedad para alcanzar, digamos, cierto grado de masividad, incluye asimismo los efectos exitosos, en general no explorados ni tenidos en cuenta en los dispositivos, instituciones, prácticas clínicas y políticas públicas del campo de la salud mental. Inclusive también en la producción de conocimiento dentro de las instituciones de formación. Neurocientismo o salud mental no pretende constituirse en sentido coagulado ni definitivo.
y mucho menos en lo propio de una discusión reservada a alguna clase de elitismo experto. No se trata de una consigna para reafirmar identidades ni para profundizar desencuentros sin alternativas. Es ante todo una propuesta y una metodología de trabajo, aún preliminar, provisoria y en apertura a la polémica, ya que se trata de revisar críticamente nuestro campo de prácticas en pos de hacer de la discusión amplia entre diversos actores sociales la vía regia hacia una genuina y urgente transformación de nuestro campo. Finalmente, se trata de asumir una actitud de compromiso intelectual, pero también político en el intercambio de ideas, muy lejos de la cómoda objetividad y de los semblantes de neutralidad de quienes consideran al trabajo intelectual como exterior y aislado de la dramática de las prácticas en salud mental y sus implicancias políticas. Bueno, hasta aquí el resumen de la introducción de este libro, que es Neurocientismo o Salud Mental, discusiones clínico-críticas desde un enfoque de derecho. Esta introducción la hemos escrito junto a José Antonio Castorina. Y me parece interesante, de algún modo, no solo recomendarles el libro, sino poder haber introducido estos puntos para pensar seriamente una discusión en torno o frente a las neurociencias, básicamente por ubicar que ante todo nosotros nos compele como psicólogos, básicamente, o como psicólogos clínicos, como psicoanalistas, etc., pensar justamente las discusiones en el marco de un campo de prácticas que es el campo de la salud mental. Y recordando que si pensamos en el marco de un campo de prácticas de tal complejidad, recordar que no estamos haciendo meramente una discusión entre marcos teóricos, ¿no? Cual Boca River, pongámosle psicoanálisis versus neurociencia, sino que estamos pensando, básicamente, cómo producir prácticas que tiendan a una eficacia, o que impliquen una eficacia, por supuesto, clínica, pero que básicamente una práctica en salud mental no puede ser clínica si al realizarse, por ejemplo, vulnera derechos, si al realizarse no contempla la posibilidad de que alguien pueda realizarse de modos totalmente diversos y singulares. Es decir, lo que comúnmente ubicamos o llamamos como la apuesta a la singularidad requiere no ser acaparada por un determinado marco teórico al cual yo adscribo y del cual me gusta más, sino justamente pensar en necesariamente y sobre todo ante problemáticas complejas la necesidad de enfoques interdisciplinarios, multidimensionales y demás, y por ello la crítica a lo que aquí hemos denominado neurocientismo, es decir, por ello la crítica a intentos, a veces exitosos, de hegemonizar un campo de prácticas o incluso intentos por degradar una historia y un legado que en el campo sanitario argentino o en el campo de la salud mental argentino tenemos como resabio simbólico, como legado, ¿no? En donde justamente, como decía al principio de la lectura, el campo de salud mental es un campo que admite la diversidad de enfoques, teorías o lecturas, pero que excluye cualquier forma justamente de exclusividad, es decir, excluye cualquier forma de modo hegemónico o que subalternice a otros discursos, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho la posibilidad de participar de este video que seguramente será distribuido y bueno, si les interesa comprar el libro, adquirirlo, saber más, sepan que está disponible ya en formato físico, o sea en papel, también está disponible en formato digital, es decir, para leer en ebook. Y me resulta interesante justamente en este momento que estamos aislados, estamos en cuarentena, recordar que la dramática humana, la dramática de las relaciones sociales entre las personas nunca puede reducirse ni a un hecho estrictamente psicologista, pero tampoco a una retórica cerebral. Es decir, estos momentos en donde nuestros cuerpos, digamos, extrañan otros cuerpos, es un momento en donde justamente no somos sujetos cerebrales, o se comprueba que no somos meramente sujetos cerebrales, ¿sí? Bueno, muchas gracias.